uso y abuso de los edulcorantes, probióticos y microbiota intestinal. Las alumnas Aldana Sass y Samira Molina, que están acompañadas de la licenciada Florencia de Luca, representan de alguna u otra forma la Cátedra Técnica de la Comunicación Social y Educación Alimentaria y Nutricional de la Licenciatura en Nutrición de sede Santo Tomé de Fundación Barceló. Voy a saludar primero a las tres para después darle la posibilidad que empiecen con su desarrollo y decirle a la gente que está en vivo con nosotros que si quieren hacer consultas, lo pueden hacer a través del chat del Zoom, o estaría genial que activen su micrófono y puedan conversar con las chicas, tanto con Florencia como con Aldana y Samira, para que se vuelva más dinámica la reunión, la charla. Bien, buenas tardes Florencia, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos bien, así que qué bueno que nos puedas acompañar. Hola Aldana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿ustedes? Muy bien. Ahora suma Samira. Hola Samira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Genial, buenísimo. Entonces reitero, esto forma parte de lo que es nuestra feria virtual que se extiende durante toda esta semana. Arrancábamos el lunes a las 13 horas y vamos a finalizar el viernes allá por las 19, 20 horas con una propuesta muy variada de charlas informativas, clases prácticas por carrera, talleres también. Todo lo que quieras saber sobre Fundación Barceló lo vas a recibir en esta feria virtual. Vamos a agregar seguramente en el chat el link para los que no han podido ingresar al sitio web, que lo vean, recorran y se enteren de esta propuesta que estamos teniendo para ustedes, ¿no? Bien, le doy la palabra a Florencia y arrancamos con esta charla. Bueno, ¿cómo están? Como dijo... Ana, te pedimos, perdón Florencia, que compartas el Power para que todas puedan ver. Discúlpame, ¿puede ser que dice chat deshabilitado? Perdón, hola. Hola, Valeria, mi nombre. Estoy viendo que tengo el chat deshabilitado para hacer preguntas. Dale, ya lo solucionamos. Gracias por avisarnos. Ahí lo resolvemos. Gracias. Florencia, sí, cuando quieras, puedes arrancar. ¿Vamos? Bien. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es la microbiota intestinal y los probióticos. Nosotros, en las diferentes localizaciones del cuerpo, sea en mucosas, vagina, tracto respiratorio, tracto intestinal, tenemos poblaciones de microorganismos que están adaptados a las particularidades de cada uno de esos nichos, ¿no? Esas poblaciones se denominan microbiota. Justamente es un conjunto de diferentes microorganismos como bacterias, hongos, virus, parásitos que residen en nuestro cuerpo. Dentro de lo que es el intestino es donde habita la mayor parte o la población más grande, más numerosa y más compleja de la microbiota de todo el cuerpo, ¿sí? Se considera entonces un órgano del cuerpo humano que lo que hace es contribuir al bienestar y al mantenimiento de la salud del huésped. ¿Cómo se compone esta microbiota? Primero, vamos a decir que siempre depende de cada individuo, ¿sí? Depende de la edad, de la dieta y de los hábitos y costumbres que tengan las personas, por eso decimos de la idiosincrasia, ¿sí? Entonces es diferente y única en cada persona. Ahora, la variedad de especies y la distribución de las mismas a lo largo del tracto intestinal específicamente también va a variar, y esto va a depender de las secreciones del estómago, las secreciones ácido-gástricas, del peristaltismo gastrointestinal,
de la secreción de inmunoglobulina A por la mucosa intestinal. También va a depender de la parte inmunológica, ¿sí?, del individuo, de su estilo de vida, de los antibióticos, si es que los consume, y de la presencia de algún tipo de enfermedad que pueda influir en esta microbiota. Entonces, una microbiota que se considera sana en un adulto también sano está compuesta por Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, Enterococcus, Ruminococcus, Bacteroides, Prevotella y la Bifidobacterium, que es la bacteria que está en menor concentración, en menos cantidades, digamos, y es por eso que es la más utilizada en los probióticos, que ahora más adelante vamos a hablar. Bien, entonces, le doy el paso a mi alumna, a Aldana, para que continúe. Bueno, esta microbiota va a tener determinadas funciones. Aquellas van a mantener el correcto mantenimiento de la barrera epitelial, o sea, el correcto funcionamiento de la misma, van a actuar como antagonistas de determinados patógenos, van a inhibir a determinados microorganismos patógenos, van a participar en el desarrollo y la modulación, así como la maduración de nuestro sistema inmune, para que seamos capaces de afrontar determinadas alteraciones en la salud. Van a participar en la degradación de carbohidratos que las enzimas que tenemos en nuestros cuerpos no pueden. Van a participar también en el suministro de nutrientes esenciales, como vitaminas y aminoácidos, y en la producción de diferentes metabolitos. Para dar ejemplos de estos metabolitos, tenemos en la producción de vitaminas del complejo B, que participan en grandes beneficios para la salud, en vitamina K, que participa para la formación de los factores de coagulación, y en ácidos grasos de cadena corta, que también tiene funciones benéficas para la salud. Sí, profe. Pues, ahí está. Bueno, cuando nosotros hablamos de eubiosis y disbiosis, la eubiosis define al correcto funcionamiento de la microbiota intestinal, al equilibrio. Y cuando hablamos de disbiosis vamos a estar hablando de todo lo contrario, de ese desequilibrio o de esa perturbación que puede existir en la microbiota intestinal y que va a alterar tanto el funcionamiento como la composición de los microorganismos que componen. Debemos saber que tenemos una microbiota buena y una microbiota mala. Cuando ocurre disbiosis, va a disminuir esa microbiota buena y va a aumentar el crecimiento de enteropatógenos que van a aumentar la disbiosis, la microbiota mala. Cuando ocurre esto, se van a desencadenar más que nada enfermedades gastrointestinales. Esto quiere decir que va a afectar tanto al estómago como al intestino. Ejemplos de estas enfermedades son enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer de colon, la enfermedad celíaca, la colitis ulcerativa, el síndrome del intestino irritable y también determinadas infecciones. También el individuo tiene una alta probabilidad de sufrir encefalomielitis miálgica a nivel del encéfalo, síndrome de fatiga crónica, obesidad, diabetes y cáncer. Los factores que van a intervenir para que ocurra este desequilibrio principalmente van a ser las variaciones genéticas, en conjunto del estilo de vida y la dieta. También el estrés y la medicación. Los antibióticos son el factor más comprobado científicamente que participa en la producción de la disbiosis, o sea, en el desequilibrio de la microbiota intestinal, así como también el sistema inmune. Entonces, durante mucho tiempo se fueron estudiando cuáles podrían ser aquellas estrategias terapéuticas
que se podrían implementar para poder revertir esta disbiosis. Esto quiere decir revertir este desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces se llegó a evidencia científica y acá fue donde se comenzó a utilizar los probióticos. Para conocer o definir un poco los probióticos, podemos decir que son todas aquellas sustancias secretadas por un microorganismo que estimulan la proliferación de otros organismos. Antes yo les dije que cuando había disbiosis, aumentaba el crecimiento de microorganismos patógenos y disminuía el crecimiento de aquellos microorganismos que son benéficos para la salud. Lo que va a hacer la introducción de probióticos mediante la dieta va a favorecer al aumento de aquellos microorganismos benéficos que van a beneficiar a nuestra salud y van a disminuir aquellos patógenos. Los mecanismos comprobados científicamente de la utilización de estos probióticos tienen un efecto antimicrobiano, ya por secretar sustancias que inhiben a otros microorganismos patógenos, mejora la función de la barrera de revestimiento intestinal, actúa como inmunomodulador y tiene influencia en otros órganos del cuerpo también. Para conocer cuáles son los microorganismos más utilizados como probiótico, podemos hablar de estos dos grandes grupos de bacterias. Por un lado están los lactobacillus, que están conformados por 170 especies de bacterias anabólicas que son catalasas negativas y gram positivos, para dar un pantallazo. Y estos lactobacillus son utilizados en la fermentación de alimentos derivados de animales, como de carnes y lácteos, y también de plantas, hortalizas y cereales. Ellos participan en la inmunorregulación, inhiben a otros patógenos, modulan la composición de la microbiota intestinal y mejoran la función de la barrera epitelial. El otro grupo de bacterias son las bifidobacterias. Estos también son microorganismos heterofermentativos y participan en la producción de lácteos, queso, leche, yogur. Estos fortalecen la barrera epitelial en pacientes con colitis ulcerosa, inhiben bacterias dañinas, como es la Escherichia coli 0157 enteropatógena, mejora la función de la barrera gastrointestinal y suprime a citocinas proinflamatorias. Aquellos alimentos fuentes que van a favorecer que nosotros estemos, por decirlo así, consumiendo probióticos, ejemplos claros son el yogur, el kefir de leche y el kefir de agua, que son productos elaborados a partir de los nódulos del hongo kefir, encurtidos, hortalizas fermentadas como es el ejemplo del chucrut, también se utiliza el jugo del chucrut o quesos frescos. Bien. Entonces, como para ir cerrando, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a mirar. Creo que no. No. Bueno, como para ir finalizando. Los que quieran, perdón Florencia, los que quieran consultarlo pueden hacer por el chat o pueden activar su micrófono, ¿sí? Cualquiera de las opciones pueden utilizarla. Bien. Hay una pregunta que dice, si Valeria nos pregunta si es bueno el kéfir. Sí, comprobado científicamente es uno de los probióticos más utilizados. Bien. ¿Listo? Bueno, entonces, a modo de conclusión, para ir cerrando el tema de probióticos y microbiota, entonces tenemos en cuenta tres cuestiones fundamentales. Lo primero es que estos microorganismos son parte, desde que nacemos,
son parte de nuestro cuerpo, de nuestras funciones. Es más, el equilibrio de esta microbiota favorece la salud humana, y es por eso, o sea, acá radica la importancia de brindarles una estabilidad, ¿sí? Esta microbiota se va a empezar a formar desde que nacemos hasta los 3 años de vida, que se va a estabilizar, y ahí va a perdurar durante toda la vida y va a depender de nuestros hábitos y nuestra alimentación. Eso por un lado. Entonces, para evitar o para tratar una disbiosis, como dijo Aldana, este desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías y afecciones, justamente una de las estrategias muy efectivas es la utilización del probiótico, ¿sí? A través de, por ejemplo, los alimentos que nombramos recién. Pero destacar la importancia de mantener estable y de cuidar y favorecer a esta microbiota. ¿Estamos? Ahí nos hicieron un par de preguntitas más. ¿Sí? A ver. ¿Cómo se relaciona la microbiota sana con la enfermedad inflamatoria? Justamente no estaríamos hablando de una microbiota sana cuando estamos en presencia de una enfermedad. Cuando estemos en presencia de una enfermedad, la microbiota va a estar alterada, o sea, no va a estar en equilibrio. Ese desequilibrio es lo que podría desencadenar, por ejemplo, una enfermedad inflamatoria. Cuando uno toma antibióticos, ¿es recomendable tomar probióticos? Sí, porque los antibióticos justamente participan en ese desequilibrio y los probióticos van a favorecer. Exactamente, los antibióticos pueden causar una alteración a esa estabilidad, pero si vos ayudás consumiendo alguno de los probióticos, entonces estás manteniendo el equilibrio de esa microbiota. Es la mejor. kombucha. A ver, Samira, te damos la palabra. Hay papers, hay estudios donde dicen que dependiendo del gusto del paciente, de la persona, se puede tomar kefir o kombucha, no hay mucha diferencia, solamente en el sabor, que la kombucha tiene más sabor a sidra que el kefir es como más leve el sabor, Claro, así que no hay diferencia. La diferencia por ahí podría ser a nivel del gusto, o sea, en el sabor, por ahí la kombucha llega a ser más aceptada por ese sabor dulce, por ahí a lo que muchos estamos acostumbrados. Un ejemplo podría ser el sabor de la sidra. En cambio el kefir es más amargo, no es tan dulce. Bien, ¿qué más? ¿El yogur que se compra en el supermercado tiene probióticos o no es muy bueno? Bueno, el yogur favorece a la microbiota. Por ahí lo que tiene el yogur es un exceso de azúcares, que vamos a ver ahora en el próximo tema. Pero sí, es un alimento bueno, es un alimento noble que va a favorecer también a la microbiota intestinal. A ver. ¿Alguna sugerencia de laxante natural para una persona mayor que está constantemente en reposo? Bien, esto por ahí no entraría dentro de nuestra temática de hoy, pero podemos dejarlo para un próximo encuentro. Suplementos de probióticos, ¿cuáles? En realidad, con que vos cubras o con que vos consumas estos tipos de alimentos que nombramos, que pueden ser elaborados de manera casera, ¿sí? Con que consumas quesos, yogures, que ya tienen el contenido, digamos, que ya contienen el probiótico, por ahí no es recomendable hacer un gasto tan grande, un gasto económico en suplementos, sino nos basamos nosotros o recomendamos realizar una alimentación variada, una alimentación
saludable que incluya todos los grupos. Dentro de estos grupos podemos acceder a realizar probióticos de manera casera, ¿sí? Como por ejemplo los encurtidos, las hortalizas fermentadas, ¿sí? A ver. ¿Cómo es la relación entre la disbiosis y la enfermedad inflamatoria? Bueno, justamente lo que decíamos anteriormente. El desequilibrio de la microbiota va a hacer que muchas veces aumente el número de bacterias o de microorganismos patógenos que van a repercutir de manera negativa en el intestino. Y una de las afecciones puede ser una respuesta inflamatoria, por ejemplo. O también puede que disminuyan los microorganismos encargados de la defensa de la mucosa intestinal, y es por esto que se produce el ingreso de microorganismos patógenos que afectan al intestino también. Entonces, esa sería la relación. Siempre que haya un desequilibrio de esta microbiota, podemos terminar o podemos desencadenar todas las afecciones que nombramos anteriormente. A ver. Bien. ¿Estamos? Sí, a la gente que está consultando si las actividades de la feria van a estar guardadas, digamos, en algún lugar para que las puedan ver. Sí, la respuesta es sí. Luego vamos a estar informando a través de nuestras redes por dónde van a poder rever las charlas informativas o las aulas prácticas como esta. Así que estén atentos a nuestras redes. Perfecto. Bueno. A ver. Pasamos entonces al siguiente tema. Un título bastante paradójico que dice la amarga realidad de los edulcorantes no nutritivos. Acá nos vamos a basar, cambiamos un poquito la temática y nos centramos en los edulcorantes no nutritivos. Ya los vamos a definir. Pero lo que quiero mencionar es que durante las últimas décadas aparecieron estos edulcorantes no nutritivos a modo de salvavidas para aquellos que queríamos consumir cosas dulces, alimentos dulces, y no queríamos aumentar de peso, ¿no? Entonces, aparecen los edulcorantes no nutritivos. ¿Por qué? Porque no aportan justamente las kilocalorías que sí aportan los edulcorantes nutritivos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Al ser un boom, aumenta la demanda, aumenta el consumo, y la industria lo que hace es empezar a incorporar estos edulcorantes en todos los productos, todos los alimentos procesados, ¿sí? Esto hace que haya un poco de descontrol en el consumo de los productos con este tipo de aditivos, ¿sí? de este tipo de endulzantes. Hay un poco de descontrol en el consumo y esto lleva a un riesgo en cuanto a la ingesta recomendada, al límite de ingesta recomendado diariamente. Si bien está demostrado que es muy difícil que podamos sobrepasar esos límites en consumo de edulcorantes, si no empezamos a prestar atención y a ejercer un control sobre los alimentos, a leer etiquetados y a revisar un poco su composición, puede que los efectos a largo plazo, que es la verdadera preocupación de estos productos, generen varias afecciones a la salud. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son. Pero empezamos definiendo a los edulcorantes. Bueno, buenas tardes. Los edulcorantes son aditivos alimentarios que se incorporan a los alimentos o a bebidas para aportarles sabor dulce. Se clasifican en edulcorantes nutritivos y no nutritivos
Los nutritivos son aquellos que aportan 4 kilocalorías por gramo y son la sacarosa, el azúcar blanca, la glucosa, la fructosa y la miel. Y los polialcoholes que aportan 2,4 kilocalorías por gramo. Y los edulcorantes no nutritivos son aquellos aditivos alimentarios que aportan dulzor, pero sin aportar kilocalorías o en cantidades mínimas. Y se suelen utilizar en alimentos y bebidas bajas en calorías, y son la sacarina, el aspartamo, el ciclamato, la sucralosa, el manitol, el sulfame K y la stevia. Pueden provenir de plantas o ser moléculas modificadas. El único edulcorante que proviene de plantas es la stevia, y las moléculas modificadas son el resto de edulcorantes no nutritivos. Y la característica principal que tienen los edulcorantes no nutritivos es que tienen un poder endulzante mayor al del azúcar. Por ejemplo, la sucralosa, que es uno de los endulzantes que más se usa en Argentina, tiene un poder endulzante 600 veces mayor en comparación al azúcar blanca o a la sacarosa, y tienen un IDA, una ingesta diaria recomendada por la OMS de 0 a 15 miligramos por kilogramo de la persona. Y la stevia es otra. Y la stevia es otro de los edulcorantes no nutritivos que proviene de plantas, que pueden consumirse en hojas, extractos de las hojas o infusiones, y tienen un poder edulcorante 300 veces más fuerte que el azúcar blanca, y tienen una ingesta diaria recomendada de 0 a 4 miligramos por kilogramo de la persona. Algunos ejemplos de usos en la industria alimentaria son los edulcorantes de mesa, que pueden ser en polvo o líquidos. En las bebidas suelen ser en las bebidas gaseosas. En la panadería, postres, dulces y chicles, cereales y mermeladas, que suelen ser los reducidos en azúcar o los light. Profe, cambio. ¿Listo? Bien. Entonces, como vimos, como dijo Samira, tenemos edulcorantes en casi todos los productos alimenticios, en los productos procesados, ¿sí? En los alimentos procesados. Nosotros tranquilamente, o en realidad confiados y pensando que hacemos bien, consumimos o preferimos las gaseosas cero, o las gaseosas endulzadas con este tipo de productos, en vez de consumir agua, que es lo que deberíamos, o una coca común, ¿sí? Ahora, como mencioné antes, la preocupación real en torno a estos productos viene en lo que va a pasar a largo plazo, qué es lo que nos puede producir. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de cómo influyen en la intolerancia a la glucosa. Se empezaron a realizar estudios y se demostraron dos mecanismos que intervienen o que se relacionan con el consumo de edulcorantes no nutritivos y la intolerancia a la glucosa. Primero, la alteración de la secreción hormonal en receptores para el sabor dulce. Y acá vamos a hablar específicamente de las células beta del páncreas y de los enterocitos del intestino. Se realizaron varios estudios con poblaciones elegidas al azar, ¿sí? Aleatoriamente, donde se evaluaron los efectos de determinados edulcorantes no nutritivos sobre las concentraciones plasmáticas de la insulina y del GLP-1 o péptido similar al glucagón tipo 1. ¿Cuáles fueron los resultados de estos estudios? En la población, en el estudio que se realizó con la mayor cantidad de población, se pudo demostrar
que al consumir bebidas carbonatadas, es decir, o consumir agua carbonatada, en combinación con edulcorantes, aumentaba la secreción de insulina y la secreción de este péptido. Además, el efecto sobre los pacientes que presentaban diabetes tipo 2 no tenía ninguna repercusión, pero sí esto sucedía en los pacientes sanos, en las personas seleccionadas para las muestras que eran sanas. Por lo tanto, la preocupación reside justamente en que afecta a individuos que tienen un buen estado de salud. Un segundo mecanismo fue el de la alteración de la microbiota intestinal. En este caso, los edulcorantes no nutritivos o el consumo exacerbado de determinados edulcorantes no nutritivos repercuten en el metabolismo de la glucosa, aumentando también la glucemia, es decir, ocasionando una hiperglucemia. Entonces, ¿cuál es la preocupación de este tipo de productos? No solamente las alteraciones metabólicas que producen un aumento de la glucemia, que producen una hiperinsulinemia y que van a desencadenar a largo plazo obesidad, síndrome metabólico y sus consecuencias como ser hipertensión, por ejemplo, sino también un aumento del tejido graso, del tejido adiposo, a causa de la mayor presencia de insulina justamente, porque la insulina, como sabemos, es lipogénica, ¿sí? O sea, ayuda a la síntesis de grasa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los edulcorantes no nutritivos, el apetito y la saciedad. Primero vamos a definir apetito y saciedad. El apetito se define como la sensación de hambre o ganas de comer algún alimento específico, y la saciedad se define como el estado de plenitud después de la ingesta de alimentos que inhibe el consumo de estos hasta que el hambre vuelve a aparecer. Y hay estudios que muestran que el potente sabor de los edulcorantes no nutritivos podría favorecer a un mayor apetito y a una mayor ingesta energética, por lo que interrumpe el control aprendido de la ingesta de energía, es decir, que consumimos más kilocalorías de las que deberíamos, lo que aumenta el deseo también aumenta el deseo de un individuo por lo dulce, por lo que podría generar que el consumo excesivo de edulcorantes no nutritivos podría crear una distrofia o disminuir la función de las papilas gustativas y perjudicaría el sabor que percibimos de los alimentos. Y también conduce a una compensación excesiva por calorías ahorradas, que consumiríamos más alimentos de los que deberíamos. Y hay estudios también que demuestran que los alimentos líquidos con edulcorantes no nutritivos podrían tener una menor saciedad que los alimentos sólidos, y esto aumentar el apetito. El consumo de edulcorantes no nutritivos en el embarazo y la infancia. En el embarazo y la lactancia se aconseja consumirlos con moderación, evitando el ciclamato, la sacarina y las hojas, infusiones y extractos de la stevia, ya que estos se han asociado a mayor riesgo de parto prematuro y malnutrición por exceso en los hijos, y podrían desarrollar a la larga alergias a estos edulcorantes. También en niños no deben consumirse antes de los 2 años de edad, y si hay un exceso de consumo en la infancia, podrían aumentar el consumo de alimentos dulces en etapas posteriores. Bien. Entonces, sí.
Vamos a ver las preguntas. Aldana, ¿vos las repasás o querés que las lea? Bueno, una pregunta que quedó de la microbiota dice, ¿tiene un efecto beneficioso el ayuno intermitente en la flora intestinal? El ayuno intermitente. En realidad, nosotros siempre lo que vamos a recomendar en cuanto a microbiota intestinal es favorecerla a través de buenos hábitos alimentarios. Habría que evaluar por qué esa persona está en cuestiones de ayuno intermitente, cuál es el tratamiento que está recibiendo, así que eso dependería, como dijimos, de cada individuo, ¿sí? La microbiota en cada persona se desarrolla de manera única, entonces habría que ver por qué esa persona necesita recurrir al ayuno intermitente. Así que tendríamos que evaluar el todo, digamos. Yo no sabía que existían edulcorantes nutritivos, pensé que era solo azúcar, miel, chancaca, y lo demás eran edulcorantes sin calorías. Entonces, ¿qué se recomienda para niños pequeños y personas con diabetes? Ahora vamos a hablar justamente en los comentarios finales sobre esto, porque es como, pareciera como que no podemos consumir nada, pero ya vamos a hablar sobre esto. Reducir el paladar, reeducar el paladar, disminuir los ultraprocesados, exactamente. Hola, los dátiles son una muy buena opción para endulzar, es un fruto seco. Bien, como todo en su justa medida, ¿no es cierto? Hay muchos estudios que sugieren que el uso de edulcorantes no nutritivos favorece al desarrollo del síndrome metabólico. Lo ideal es poder educar el paladar del paciente. Perfecto. ¿Qué opinan? Justamente esto es lo que vamos a hablar ahora en los comentarios finales. Es un tipo de conclusión, ¿no? Con las frutas se endulza bastante. Bananas, las más maduras posibles, pasas de uva, dátiles, ciruelas. ¿Qué pasa con los edulcorantes que son la marca de los supermercados? Como la marca de los supermercados. Las marcas blancas, las que producen los supermercados en Buenos Aires, suelen haber en la marca Día y esos supermercados. Pasa lo mismo. Suelen ser conjuntos, sí, suelen ser conjuntos de sacarosa, azúcar blanca y edulcorantes como sacarina o sucralosa. La mayoría de las... Tenemos, la otra vez justamente debatíamos esto de estos azúcares que tienen menos calorías, o estos azúcares que te venden como azúcar común, pero con menos calorías. Y justamente es una mezcla de sacarosa con algún tipo de edulcorante. ¿Aumentan igual la insulina? El edulcorante, ¿aumenta igual la insulina? Bien, ¿alguna de ustedes es estudiante de la carrera? ¿Hay alguna escala dentro de los edulcorantes en cuanto al estímulo sobre la liberación de insulina? ¿Hay alguna escala dentro de los edulcorantes en cuanto al estímulo sobre la liberación de insulina? ¿Sería mejor el edulcorante o el azúcar mascabo? El azúcar mascabo sería más natural. Bien, vamos a responder todos estos puntos. Concluimos entonces que la nueva evidencia nos da una voz de alerta, nos está alertando sobre potenciales efectos secundarios de los edulcorantes no nutritivos, por lo que el reemplazo del sabor dulce con los mismos debería ser sometido a constante revisión, ¿sí? Seguir estudiando sobre el tema. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es cierto que hay un bombardeo por parte de la industria, porque todo el mundo lo que quiere, lo que busca, o la mayoría en realidad de las personas, es
no sumar calorías a su alimentación diaria, por lo que recurren y buscan constantemente productos que sean dulces, por lo tanto, y que no sumen calorías, por lo tanto, a base de estos edulcorantes no nutritivos. A largo plazo, así que esto de que nos preguntaban sobre la insulina, a largo plazo nosotros vamos a tender a preferir alimentos cada vez más dulces, más dulces, más dulces. ¿Por qué? Porque el sabor del edulcorante tiene un dulzor muy intenso. Y esto puede repercutir en nuestro metabolismo de la glucosa, la insulina, el glucagón, lo que mencionábamos antes, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Esto de lo que hablaban de reeducar el paladar. Cuando nosotros hablamos de prevención a las personas que tienen sobrepeso u obesidad, siempre les estamos recomendando una alimentación hipocalórica y actividad física. Esos son los dos pilares. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Reeducar el paladar, aprender a consumir los alimentos tal cual son, de manera natural, ¿sí? Poder valorarlos, poder respetarlos con el sabor tal cual se presentan, ¿sí? Entonces, de esto también se trata. Esto también sería una estrategia para prevenir o para llevar una vida saludable, una alimentación saludable y prevenir la malnutrición por exceso y todas sus consecuencias. Esto de aceptar los alimentos con sus sabores auténticos y originales. Y de esta manera también nosotros evitamos exagerar los sabores, ¿sí? No elegimos cosas exageradas, alimentos exageradamente dulces y alimentos exageradamente salados. Lo mismo pasa con la sal. Así que bueno, eso sería a modo de conclusión, de estar alertas, de empezar a leer etiquetados, de acostumbrarnos a leer los etiquetados de los alimentos, porque tal vez no les va a suceder si consumen productos con edulcorantes no nutritivos hoy, pero sí un consumo a largo plazo puede acarrear todas estas complicaciones. Genial, genial Florencia, genial Aldana, Samira. No sé si hay más consultas, si alguien quiere hacer alguna última consulta en los minutos que nos quedan para cerrar la charla. En relación al consumo del azúcar en polvo, blanco, ¿hay un límite por día eso o cómo funciona? ¿Cómo funciona eso? Si hay un límite. Sí. Digo, Y eso no sé. funciona dependiendo a tus requerimientos, ¿sí? Nosotros, en base a tu peso, a tu talla, si presentas alguna patología o no, pero en el caso de que seas una persona sana, nos basamos en los requerimientos calóricos totales y en base a eso vamos distribuyendo los alimentos que podés consumir. Dentro de estos alimentos podemos incluir al azúcar, a la sacarosa, que es el azúcar blanca común, para que puedas endulzar, por ejemplo, una infusión en el desayuno, una infusión en la merienda, ¿sí? En su justa medida. Por eso no es necesario restringir, sino que todo en su justa medida. Y en cuanto al azúcar mascabo, que sería como el azúcar integral, ¿qué es mejor, si el edulcorante o el azúcar mascabo? Bueno, como terminamos de decir, el edulcorante, tratar de evitarlo, porque por ahí lo puedo consumir para endulzar infusiones, pero tengo que tener en cuenta que después voy a consumir una gaseosa light seguramente, voy a consumir algún snack o algún producto bajo en calorías que va a tener edulcorante, y así voy a ir consumiendo a lo largo del día un montón de cosas endulzadas con estos productos, y es ahí donde se descontrola el consumo y aparece el exceso tan riesgoso para la salud. Bien, una más y ya las libero.
Hay un mito que bueno, que está bueno que me lo aclaren. Es una pregunta más personal que otra cosa. En relación al consumo del azúcar o el edulcorante, que dice cuánto empiezo a consumir, cada vez deseo consumir más y voy como perdiendo el sabor, el gusto, ¿no? No sé si está bien explicado, digamos, ¿no? Sí. Pero esa idea que pongo 2 cucharadas hoy, mañana voy a sentir que es poco, voy a poner 3 y así sucesivamente. ¿Esto se da así? ¿Funciona de esa manera? Sí, se da así. No sé si alguna de las chicas quiere contestar, pero es lo que hablábamos también, porque obviamente que previa a esta reunión hubo una reunión entre nosotras donde hablábamos, y justamente, sobre todo cuando se usa el edulcorante no nutritivo. ¿Por qué? Porque como no aporta calorías, es lo único como que es lo único que interesa. Al no aportar calorías, pienso que el consumo puede ser libre, ¿sí? Entonces estoy acostumbrando a mi paladar, a la palatividad, digamos, a ese sabor dulce intenso, y cada vez lo prefiero más dulce, y cada vez más dulce, y sí sucede. Y cuando paso a una sacarosa, nunca alcanza la cantidad de azúcar que le voy a poner a la infusión o a lo que esté por consumir. Genial. Buenísimo. ¿Pasa lo mismo con la sal o no? Sí, porque ocurre una distrofia en el sabor de los alimentos. Pasa lo mismo. Por eso cuesta tanto cuando de un día para el otro, por ahí a una persona con hipertensión le recomiendan o el médico le restringe la sal. Exacto. Es lo peor, porque está tan acostumbrado al sabor, a ese salado intenso, que pasar al sabor original de los alimentos y de condimentar con limón, con hierbas, no le alcanza. Y sin embargo, es algo sabroso, pero nos acostumbramos tanto a potenciar los sabores con lo dulce, con lo salado, que se pierde esa parte del sabor original. Genial, buenísimo. Creo que hay 2 consultas más, Aldana. Yo estoy lejos del chat. Si la podemos leer antes de cerrar. Se saturan las papilas gustativas. Sí. Sí, en realidad hay como una distrofia, como una saturación de lo que es el sentido del gusto. Voy sintiendo como que nada me alcanza en cuanto al dulce en este caso, ¿no? Los edulcorantes a largo plazo contribuyen a la obesidad. Sí, es lo que hablábamos justamente en esta parte de la relación que tienen con el metabolismo de la glucosa, ¿sí? Pueden llegar a desencadenar una obesidad, una diabetes, porque justamente saturan a las células beta del páncreas. Entonces ahí se puede desencadenar una diabetes con una consecuente obesidad. Aumenta el tejido adiposo. La presencia constante de insulina está provocada por los edulcorantes, puede generar un aumento del tejido adiposo, así que a largo plazo, si no se controla el consumo, por eso también hay que tener en cuenta las ingestas diarias recomendadas o admisibles por los diferentes organismos. Genial, chicas. La verdad, felicitaciones por la charla, muy productiva. Seguramente podríamos seguir charlando porque es un tema que da para rato. Gracias, Aldana. Gracias, Samira, por su tiempo y por poder compartir este momento con nosotros. Y gracias a la profe también, gracias Florencia, por el tiempo para organizar y estar aquí con nosotros compartiendo su conocimiento. Gracias por invitarnos y por prestar su tiempo para escucharnos. Felicitaciones a mis alumnas, muchísimas gracias por el compromiso y por aportar, sobre todo también desde nuestra cátedra, desde Técnica de la Comunicación, así que muchísimas gracias y bueno, gracias a la comunidad Barceló también. Buenísimo, gracias a todos por estar ahí. Nos seguimos viendo en nuestra feria virtual, la primera. Los invitamos a que recorran el sitio feria.barceló.edu.ar para que sepan todo lo que hay que saber sobre Fundación Barceló. Gracias a todos, nos encontramos pronto.